De los últimos temas que vamos a ver está el tema de filtros supresores de banda. Bueno, estos filtros vamos a hablar de, bueno, los clasifiqué, los separé en tres. El primero va a ser el filtro pasivo, porque este es el que ya vimos, pero no lo vimos desde el punto de vista estructural, es decir, no vimos su diagrama bloques para ver cómo se conforma. Y para explicar los filtros activos, supresores de banda, es necesario pues indicar cómo es la estructura de estos, ¿no? Bueno, entonces lo primero es poner cómo funciona el filtro pasivo. En este caso era el filtro notch. Entonces tenemos aquí un bloque. Este bloque va a corresponder a un filtro, pasabajas o pasaltas, y aquí tenemos otro filtro. Y bueno, están unidos, conectados en paralelo. Entonces aquí tenemos filtro pasa altas y filtro pasa bajas. BI y BO. Bueno, esto es como se forma. Lo que tenemos que analizar pues son las respuestas de cada uno. Por ejemplo, en el filtro pasa altas, recuerden, aquí tenemos ganancia, aquí tenemos frecuencia, y la respuesta del pasa altas pues es algo así, ¿no? Pues es inverso, es decir, tenemos algo así, ¿no? Aquí voy a poner un punto de referencia porque se calculan ambos filtros para la misma frecuencia, para que tengamos una frecuencia central, ¿no? Entonces, en medio de estos dos voy a trazar una frecuencia, de tal manera que cuando el filtro pasa altas está suprimiendo las frecuencias bajas, pues el pasabajas compensa, ¿no? Como están conectados en paralelos, pues compensa. Y viceversa, ahora cuando el pasabajas está suprimiendo, pues acá entra la señal del pasa altas. Pero donde no cubren es en la parte central, de tal manera que esto nos da como resultado, si hacemos una suma de estos dos, da igual a la respuesta del notch. Da algo así, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que, cómo funciona el filtro notch. Ahora pasemos a explicar el filtro activo versión notch, es decir, este mismo filtro que acabamos de implementar, pero ahora en versión activo. Y pues el diagrama bloque es el mismo porque tendríamos este mismo esquema, o sea, esto no cambia. Entonces esto lo vamos a representar como un bloque. Aquí tendríamos entonces el bloque del notch y aquí tendríamos un segundo bloque. Y este segundo bloque pues es una ganancia. Entonces tenemos aquí la respuesta del filtro notch. Y aquí tenemos un amplificador. Es decir, aquí tenemos una ganancia en voltaje. Bueno, tenemos la entrada, BI y BO. Y bueno, la respuesta pues es esta misma respuesta que tenemos aquí en función de la frecuencia. Pero pues ahora le vamos a agregar una ganancia. De tal manera que es fácil de verlo. Tenemos aquí nuestra ganancia, frecuencia. La respuesta anterior la teníamos aquí. Y ahora la respuesta del nuevo filtro, o sea, con la ganancia, pues sería con una ganancia. Entonces, si observan, pues es lo mismo. Simplemente ahora la respuesta se desplaza hacia el plano positivo porque tenemos una ganancia. Y el tema que nos interesa, pues es el filtro activo, supresor de banda en versión MFB.
Este diagrama bloques es diferente, pero es sencillo. Tenemos el MFB, o sea, tenemos la respuesta del MFB. Filtro, pasa, banda, MFB. Y bueno, tenemos la entrada y la salida. Y aquí vamos a tener una sumatoria de esa señal que sale del MFB y se suma a la respuesta de la entrada. Y bueno, de aquí obtenemos una salida. Lo que vamos a hacer es pues atender este nuevo concepto de esta línea que está aquí. En filtros eso se representa como un pasatodo. Entonces la respuesta del MFB ya sabemos cuál es. Tenemos solo una región pequeña que es la que se le llama la banda de paso. Y tenemos la respuesta de un cable, prácticamente la respuesta de un cable, que en filtros a esto se le llama un pasatodo. Es decir, pues no hay atenuación de la señal, ¿no? No hay ningún elemento que lo modifique. Entonces, pues ¿cuál sería la señal de un pasatodo? Pues estaríamos sobre el 0 decibeles. Recordando que el 0 decibeles no quiere decir que sea un valor de 0 la señal, sino que no hay pérdidas. El 0 corresponde a que hay 0 pérdidas. Entonces, lo que estamos haciendo en el diagrama de aquí de bloques, pues tenemos la respuesta pasabanda del MFB y la vamos a sumar al pasatodo. Aparentemente pues quedaría igual, ¿no? Porque aquí tenemos 0 más la incorporación de ganancia o la sumatoria de la ganancia, pues tendríamos la misma frecuencia, perdón, la misma respuesta. Pero aquí en el voltaje de entrada que está en función, es un voltaje que está en función del tiempo, pues es una señal pequeña que está a la entrada, y a la salida vamos a ponerle aquí en este punto, pues tenemos un Vout, que pues también va a estar una señal en función del tiempo. La diferencia va a ser que esta va a estar en función de la entrada, entonces va a ser una señal de la misma frecuencia, pero con una determinada ganancia, ¿no? Entonces estamos sumando el voltaje de entrada más este V sub 0, y este V sub 0 pues tiene la característica de que está invertida. Si indicamos por tiempos, llamándole a T1 el semiciclo positivo y T2 el semiciclo negativo, pues cuando ocurre T1, acá T1 es negativo, bueno, el voltaje de T1 es negativo, y cuando ocurre el semiciclo T2, que es negativo a la entrada, pues en este lado es positivo, ¿no? O sea, está desfasado 180 grados. Y bueno, este es el voltaje de salida del filtro pasabanda. Entonces, ahora lo que tenemos pues es la sumatoria. Vamos a ponerle un V sum, voltaje de sumatoria, es un voltaje de salida. Y vamos a ver claramente qué es lo que pasa si definimos el V sub 0. V sub 0 es igual al voltaje de entrada, que se multiplica por una determinada ganancia, que sabemos que está en función de la frecuencia. Y entonces, para indicar el desfase, pues sabemos que este es negativo. Cuando en T1 es positivo, acá es negativo. Cuando aquí es negativo, acá es positivo. Y bueno, entonces el voltaje V sum vendría siendo VI, este voltaje de la entrada, por el pasatodo, más el voltaje V sub 0 menos VI por una ganancia que está en función de la frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, pues aquí vemos que esto, que sí es una suma, pero es una suma algebraica, pues pasa a ser una resta por el signo del V sub 0.
Entonces, pues ya podemos decir que esta señal ocurre, bueno, esta respuesta a la salida ocurre por el desfase de la señal. Esta suma se convierte en una resta. Y bueno, entonces con esto ya es suficiente para explicar el comportamiento del filtro supresor de banda utilizando un MFB. Y aquí nada más, pues para que quede detallado, este es un pasa todo, que es un término que se escucha bastante coloquial, no tan técnico, pero que si bien no es tan utilizado, pues nos sirve para explicar este tipo de cosas. Bien, entonces en otro video agrego una simulación.